Por aquí veo que ya tenemos a 22 personas. Qué bueno. Ok, entonces me confirman que ahí me escuchan bien, ¿verdad? No le escucho, maestro. Ok, perfecto. Pues bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos en este proyecto tan bonito y con gran trascendencia que es Genios Nocturnos, que llevamos desde, bueno, ya enero realizándolo. Es un proyecto que se tenía pensado antes de la pandemia, pero que se hiciera en línea, y ahora con todo este tema de la pandemia, pues nos quedó muy bien que podemos seguirlo a través de línea. Esta noche, bueno, les vamos a presentar un tema bastante interesante. Únicamente me gustaría reiterarles que el programa de Genios Nocturnos es un programa de divulgación universitaria que es creado por Universidad Montreal con el fin de poder seguir compartiendo contenidos. Somos una escuela y una institución formadora y nos encanta compartir contenido a todo el mundo, y pues a través de en línea ahora lo hemos logrado, y agradecemos a todo el equipo que siempre está detrás de esta participación de Genios Nocturnos, y a los ponentes que por supuesto nos regalan su tiempo para seguir compartiendo el contenido. Les cuento que hoy tenemos el tema de diálogos por la sustentabilidad, reflexiones al paradigma actual, con el maestro Pedro Gómez. Les comento, él es cienciólogo por la UNAM, en proceso de titulación de posgrado en geografía, con énfasis en manejo integrado de paisaje por la misma casa de estudios. Cuenta con 2 diplomados en pueblos indígenas de Michoacán, Historia, Tradición y Lucha en Divulgación de la Ciencia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha realizado 2 estancias de investigación en la Universidad de Burgos, España, y en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, en Brasil. También tiene un artículo publicado y un capítulo publicado sobre mi línea de investigación, la cual gira en torno al proceso de cartografía histórica. Y bueno, él es un gran también maestro aquí de Universidad Montreal, el cual le damos hoy la bienvenida y le agradecemos por tomarse el tiempo para compartir el conocimiento. Adelante, maestro Pedro. Pues buenas noches, tengan todos ustedes. Yo le agradezco la invitación, maestra Guadalupe, y a la maestra Catalina. Yo estoy muy contento de poder participar en estas sesiones. Creo que siempre la transmisión de la ciencia es una tarea muy bonita, ¿no? Porque como sociedad es difícil informarnos. Yo estoy agradecido por esta oportunidad que me dan. Y bien, también gracias a todos los que se conectaron y tienen la oportunidad de escucharme. Y un saludo muy especial a mis alumnos de séptimo semestre de la licenciatura en ecología, que también están conectados. Muy bien, vamos a comenzar. Bien, el tema de hoy le decidí llamar diálogos por la sustentabilidad, porque en el paradigma actual todos nos lo plantean como una solución. O sea, este es el gran paradigma, este es la gran utopía que se busca alcanzar, ¿no? Tenemos la sustentabilidad, que es el medio económico que nos va a resolver las problemáticas ambientales. Esta charla no es para que discutamos si existe o no, si se da o no, sino más bien llegar a una reflexión que nos permita ser críticos en la cuestión interpretativa del concepto de sustentabilidad. Estamos hablando de una dialéctica en donde una dialéctica económica en que el planteamiento de la sustentabilidad pues cabe reflexionarlo. ¿Por qué? Porque vamos, hay ciertas problemáticas que no se han podido resolver. Sin embargo, es un concepto que también, sin caer en juicios, hay que tener la capacidad de ser críticos y saber cuáles son las verdaderas soluciones a las necesidades del mundo.
Bien, pues espero me escuchen. Si me trabo o alguna situación, por favor háganmelo saber. Bien, como ustedes pueden ver, en la parte, en todas las diapositivas van a encontrar a un pequeño blog de notas en los que hago algún tip ambiental o algún dato importante. Eso solo los puse ahí por si gustan leerlos. Bien, de manera introductoria, ¿en dónde estamos? O sea, esto hay que verlo como una crisis de la civilización actual. Y en los periodos de crisis, pues tienen que aparecer soluciones. Entonces, en la medida de que nosotros entendamos que es una crisis, vamos a tener propuestas, va a haber acciones gubernamentales, acciones sociales, e incluso desde la ciencia se ha trabajado mucho en este sentido. Entonces, en la medida de que ya reconocimos, vamos a evaluar cuál es nuestro siguiente paso en este aspecto. Bien, primero tenemos una crisis, como ya les comentaba. Esta crisis está dada por nuestro modo de producción y nuestros modos de vida. Esta tabla que yo muestro en su lado izquierdo, perdón, es un gráfico que muestra las emisiones de gases por efecto invernadero y las fuentes. La principal fuente de gases de efecto invernadero para el mundo es en relación al transporte y le siguen los industriales. Entonces, aquí una primera deducción es que nuestro sistema productivo está colapsando, necesita mucha energía. Entonces, para que funcione, pues esa energía, pues de igual forma tiene que salir. O sea, estamos en un sistema endógeno, en un sistema cerrado, en el cual las entradas de energía, de alguna manera, al transformarse, se disipan por calor o por desecho. Entonces, ese es el problema que está pasando con esos gases de efecto invernadero. Existen algunas otras fuentes importantes, sobre todo por ejemplo, la ganadería, los sistemas silvopastoriles, generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero y el cambio de uso de suelo. ¿Por qué el cambio de uso de suelo? Porque los bosques que contenían carbono, los manglares que contenían carbono, fijaban nitrógeno, pues al quemarlos lo están desechando. Tenemos dos procesos. Hay que tomar en cuenta que la Tierra cumple ciclos. O sea, es decir, nosotros podemos tener periodos de sequía cada 7 años, podemos tener eventuales catástrofes climáticas cada 10.000 años, pero lo que ha hecho el factor antropogénico es acelerar estos procesos. Digamos que nosotros tenemos ciclos naturales que se deben de cumplir de manera natural, valga la redundancia. Sin embargo, estamos rompiendo cadenas tróficas, estamos rompiendo ciclos bioquímicos. Aquí el problema. ¿Con qué? Pues con acciones, pues, meramente de la condición humana, ¿no? En satisfacer las necesidades, que también es esa otra pregunta. ¿Por qué? ¿Qué necesidades? ¿Qué es el buen vivir, por ejemplo? Hay diferentes cosmovisiones. En el modo de producción capitalista, vamos, es una forma de acumulación de capital. ¿Cómo lo consigues? Traduciendo un producto en dinero. Los inviertes en mano de obra. Esto también quiero aclarar que no es una plática antisistémica ni que nos vamos a pelear por el capitalismo, no. Al contrario, vamos a ser reflexivos, vamos a ser teóricos, vamos a ser críticos en cómo se está desarrollando nuestro modelo de producción y cuáles son algunas de las vicisitudes que se generan aquí. Bien, en otro gráfico, en esta parte introductoria les quise poner algunos ejemplos que nos permitan definir precisamente en la pregunta que les hacía al principio, ¿no? ¿De dónde estamos? ¿Cuál es el panorama actual? ¿Para dónde vamos? ¿Y dónde es que entra en este paradigma de la sustentabilidad? Primero, aquí les pongo una gráfica de emisiones. Las emisiones de llegar desde el 93 aumentaron en 2015 hasta en 7 puntos. O sea, es un avance gradual muy rápido, se está dando de manera exponencial y las tendencias siguen en esa concordancia. También la dinámica de la población. Asia es de las poblaciones que está en detrimento, sin embargo, en otras como África, la curva es exponencial. Sin embargo, otras poblaciones se han mantenido relativamente estables.
pero con altos índices de crecimiento, es decir, en los crecimientos exponenciales. Y entre más población tenemos, más recursos necesitamos. He aquí el problema. No es sí que plantearnos si nuestro planeta tiene los recursos para sostener este tipo de población o si la puede sostener bajo qué tipo de condiciones. Obviamente, si nosotros queremos tener un estilo de vida en donde tengamos recursos económicos y la capacidad de producir y de consumir, pues va a ser muy complicado. Esto se ha medido a través de la huella ecológica. La huella ecológica hace referencia al terreno, al espacio que se necesita para que viva una persona. Por ejemplo, la huella de carbono haciendo algunos viajes, siguiendo un modo de vida como le llamamos en la cotidianidad, pues necesitaríamos 1.5 planetas si toda la gente del mundo viviera como uno, por ejemplo. Bien, tenemos el impacto de la población sobre el consumo. Bien, los países desarrollados ya tienen un déficit ecológico importante. Me parece que estos indicadores son muy buenos. Sin embargo, no consideran a veces, por ejemplo, el impacto que tienen ciertos países sobre otros. Digamos, esto pasa mucho, por ejemplo, Canadá. Canadá, su déficit ecológico es muy bajo. Sin embargo, los impactos los tiene en México. ¿Por qué? Porque las mineras canadienses, que son las que se llevan los metales para su país, pues son los que hacen transgresión de otros territorios para eventualmente generar problemas ambientales en esos territorios donde los están saqueando. Entonces, digamos, estos indicadores sí nos dan una perspectiva muy buena de lo que, del panorama general, pero hay que ser cuidadosos con esos datos, ¿no? Yo por eso los invito a que en cada uno de los datos que vayamos presentando, pues seamos reflexivos también en cada uno de los conceptos, ¿no? En eso se basa esta plática que les pretendo dar. Entonces, vean, los impactos obviamente no van a ser los mismos. Y hay otros que sí están en grave problema. ¿Por qué? Por los procesos de densidad poblacional. O sea, hay mucha gente y pocos recursos. Ese es el problema. Otra cosa que sucede es que también hay, o sea, sí es mucha población, pero los recursos son, vamos, el espacio habitable es mucho. O sea, por ejemplo, aquí estos mapas no muestran la degradación de Brasil, en la Amazonia. Todos los procesos que se han generado por vamos, para sembrar soya y toda la ganadería en la Amazonia. Entonces, eso es importante. Bueno, continuamos. Bien, lo que les comentaba de la huella ecológica. Primero, la huella ecológica está dada por la cantidad de tierra, como les comentaba, que se necesita para todos nuestros recursos. Los países del primer mundo, aquí sí es muy notorio, que son los que más tienen huella ecológica. O sea, tenemos en los países del hemisferio norte, son los que mayor índice de huella ecológica. Vemos que los países menos, que se consideran menos desarrollados, pues son los que no tienen cómo consumir recursos y no tienen esta huella ecológica. En caso es algo paradójico, porque son los países que dotan de recursos hacia los llamados primermundistas. También tenemos otro tipo de situaciones como el estrés hídrico. Es que esto es decir que el agua ya no nos está alcanzando para las actividades básicas. O bien que estamos sacando agua del manto freático que no vamos a ver en cientos o miles de años. Es un caso muy ya explicado de Las Vegas, por ejemplo. O sea, en Las Vegas se está extrayendo agua que no se va a ver en 3000 años. Es un desierto. Y a la medida que se está extrayendo esa agua, pues vamos, no la van a requerir de otras zonas que les doten, la cantidad de energía que se requiere para transportar esa agua. O sea, es una serie de complicaciones que nos van llevando a otras problemáticas. Entonces aquí hay que poner el punto de atención, dónde es donde podemos atacar, dónde es donde podemos decir aquí nos paramos, tenemos una panorámica del problema
y tomamos decisiones. Bien, también va estas infografías que pongo, primero es porque las propone la ONU. O sea, la ONU da una serie de recomendaciones en conjunto con la FAO, con otros de estos organismos internacionales que están en los tratados internacionales y que proponen, ¿no? Que dicen, hay que hacer estas acciones, hay que dirigir estos puntos para que, digamos, el nivel de calidad de vida mejore. Lo pongo entre comillas porque no sabemos cuál es el concepto de calidad de vida y varía en cuanto a las cosmovisiones en diferentes perspectivas. Ese es aquí el problema también de estos indicadores. Pongo el objetivo 8 que propone fomentar una alianza mundial para el desarrollo. Aquí hay un vacío en el concepto de desarrollo también. ¿Qué le llaman desarrollo? O sea, en el desarrollo humano, el desarrollo que tengas, a lo mejor el desarrollo se entiende con que tengas la capacidad no solo de las necesidades básicas, ¿no? Sino que tengas un modo de vida, una condición de vida como los países primermundistas. Entonces, vean los fondos que se dieron para la asistencia social del año 2000 y del año 2014. Casi se duplicó. Eso pues también hay que considerar la inflación, ¿no? Y la penetración en el mundo del Internet. Vean, el año 2000 apenas el 6%. Para el año 2015, a nivel mundial, la mitad de la población tiene acceso a Internet. Estamos súper comunicados. Esa comunicación ha tenido paridades. ¿Por qué? Porque ha significado una revolución en las comunicaciones. Sin embargo, ha dejado puntos que bueno que vamos a ir discutiendo a lo largo de la presentación. También el objetivo 7 lo que marca es garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Esto ya viene, lo vamos a mostrar más adelante, pues desde la Cumbre de Río, con algunos enfoques desde Karl Popper, por ejemplo, un teórico que pone que dice, se están contaminando los ríos allí por alrededor del mediados del siglo XX, que fue uno de los pioneros en divulgar la contaminación. O sea, lo que hace Karl Popper, él dice, están contaminando mis ríos. O sea, y ya ponen tela de juicio la contaminación. Es decir, ya pone sobre la mesa, sobre la agenda, y luego se dan una serie de procesos. Por ejemplo, en los 60, la Revolución Verde, 60, 70, la Revolución Tecnológica, hasta la época contemporánea con la revolución del Internet, ¿no? ¿Por qué también esto del Internet? Estamos necesitando muchos dispositivos para conectarnos. Entonces, imagínense todo el desecho que se genera. Bien, en el mundo, casi 2.000 millones de personas tienen acceso a agua potable suministrada. Desde 1990. Para 2015, digamos que 2/3 de la población ya tienen agua potable. Pero 1/3 de la población es muchísimo. Incluso en ese 1/3 de la población, cuando llegan a accesar a agua, es insalubre. Ese es el problema y es saber dónde atacar. Aquí también hay que entender la realidad de las problemáticas ambientales. Eh, yo les pongo de ejemplo un autor, no recuerdo el nombre, los cataloga como problemas complejos. ¿Por qué? Porque no se resuelven con buenas intenciones, no se resuelven, vamos, para casi como plantando arbolitos. Las cosas no funcionan así. O sea, se debe crear toda una estrategia sistemática, metodológica, de análisis general, científica, que permita atender estos puntos críticos en los que estamos, porque en fin, es cubrir una necesidad básica, por ejemplo, el abasto de agua. Y también hay acciones muy buenas, ¿no? Por ejemplo, desde 1990 se eliminó el 98% de las sustancias que agotan para el ozono. En los últimos resultados de análisis científicos presentaron que la capa de ozono estaba regenerada en un 85%. En algunos noticieros me dijeron que ya estaba completamente regenerada. Entonces, yo también los invito a leer artículos científicos donde pues, nos muestren una información verídica. Y también es el papel de la divulgación científica. Si alguien
le gustaría dedicarse a esto. O sea, a veces los científicos tienen que aproximarse a cómo la sociedad entendemos los datos y los resultados. Nosotros no estamos familiarizados con algunos tecnicismos y ese tipo de lenguaje. Entonces, es el papel de la divulgación encontrar estos métodos para que la información llegue de forma veraz a todo tipo de población. Bien, también existen algunas propuestas porque finalmente pues nosotros necesitamos recursos. ¿Y en qué medida vamos a conseguir esos recursos? Pues siendo creativos, aplicando modelos de desarrollo que vayan acorde al medio ambiente, aplicando modelos teóricos que nos permitan sustentar una vida sana, saludable, con recreación, con igualdad de oportunidades. Este, por ejemplo, es un modelo del gobierno de Nicaragua. Ellos lo que buscaban es erradicar la pobreza, pero ellos que pensaban, voy a erradicar la pobreza dando una condición ambiental buena, efectiva, que me permita crear las condiciones, que me permita crear un modelo de vida que vaya acorde a las necesidades ambientales y a las necesidades económicas. Entonces, ¿qué necesito? Pues necesito economía, necesito un lugar, un espacio que esté en buena condición, necesito los recursos naturales, necesito de qué vivir y además algo cultural. Tengo que estar bien con mi familia, tengo que tener buena salud. Entonces, esto es un modelo integral que ellos ponen en tela de juicio y dicen, vamos a aplicar este modelo para que nos resuelva ciertas vicisitudes y además vamos a erradicar la pobreza. Entonces, fue un gran eje. ¿Cómo lo hicieron? Pues con la combinación de estrategias. O sea, ellos no disociaron la pobreza de la condición ambiental, no disociaron el rezago educativo con la pobreza. Pues crearon un modelo integral en donde les permitió abarcar a mayor sector de la población. ¿Cómo lo hicieron? Con diferentes estrategias, una educación continua, aprendizajes y evaluación esperados, y con la búsqueda de resultados, cómo la gente se apropió de este modelo. Y este no es, se los pongo, porque también no es meramente un modelo sustentable. O sea, ni siquiera lo dice que sea sustentable. Al contrario, dice, pues vamos a aprovechar los recursos, vamos a cuidarlos y vamos a ver cómo vamos a tener resultados. Entonces, vean, por ejemplo, modelos de negocio, o sea, se adaptan al sistema económico en concordancia con las formas de vida, es decir, te voy a comer, pero no te voy a sobreexplotar. Es también lo que nos dice. También la repartición del trabajo y, bueno, qué es lo que queremos alcanzar, cuáles son nuestros objetivos, qué modo de vida queremos tener. Este modo de vida también se los pongo mucho porque viene incluso desde Bolivia, con el llamado concepto del buen vivir. Este concepto ellos lo manejan de una manera incluso de cosmovisiones ancestrales, en donde dicen, pues yo no quiero los grandes recursos para vivir, yo quiero felicidad, un patrimonio, un medio ambiente sano, que mis hijos tengan los recursos para que puedan subsistir de buena manera y un ambiente sano, que también está marcada en muchas constituciones del mundo. Bien, entonces vamos al tema del desarrollo sustentable. O sea, vamos a tener opciones en donde existe un desarrollo sustentable. ¿Por qué se parece? Y luego ya en la otra parte vamos a entender a lo que yo algunas reflexiones. Bien, primero, perdón, mal. El concepto que nos dice la sustentabilidad es satisfacer las necesidades sin comprometer las de las generaciones futuras. Es decir, que ya se reconoció que existe un limitado, que los recursos son limitados y a la medida de que son limitados, pues vamos a cuidarlos. Pero no nos dice que hay que dejar de producir, no nos dice que hay que dejar de consumir. Por eso surgieron corrientes desde la economía ecológica, desde la economía de los recursos naturales, en donde ven todas estas disparidades. O sea, sí está el modelo de desarrollo sustentable, pero pues a mí nadie me ha dicho deja de consumir porque es malo. Al contrario, reutiliza, compra productos sustentables
pero hay que evaluar en qué medida son sustentables. Vamos, si nuestro modelo sustentable nos está permitiendo que esos recursos se salvaguarden para las generaciones futuras. Entonces, por eso mi pregunta es si de verdad se puede crear este modelo. Yo no estoy diciendo que sí se puede o que no se pueda, sino simplemente hay que ser críticos, es decir, nuestro modelo sustentable nos está llevando a una serie de problemáticas que si bien ha tratado de resolver algunas, otras han quedado muy vagas, ¿no? Entonces aquí es, ¿cómo le hacemos? ¿Qué se propone? Aquí les pongo una imagen entre dos modelos, digamos, de agroforestería. En el primero tenemos un modelo de sequía con erosión de suelos y en otro, digamos, en un modelo más donde hay una armonía. Primero hay diversidad de especies, o sea, los sembradíos no son por monocultivo, se hace rotación de la tierra, se crean otro tipo de condiciones ambientales para que, vamos, se aprovechen de mejor manera los recursos. Incluso vean, está un modelo de ciudad en donde pues no está desgregado. Entonces, bien, vamos a conservar cierta zona, vamos a dejarla en área verde, nos concentramos en la ciudad y es un buen modelo. Este caso pasa mucho en la ciudad de Morelia. Existe un periurbano muy importante y que ha abarcado zonas incluso que se creían inaccesibles. ¿Esto por qué? Por la desigualdad. O sea, la gente no tiene dónde vivir y se adapta a donde puede, o donde va a zonas que son muy baratas y que son inaccesibles inclusive, y que no llegan los recursos. Este modelo de ciudad pues se ha vuelto característico de ciudades medias y se ha vuelto característico porque tienen desigualdad de oportunidades, o porque son ciudades poco industriales, donde no hay recursos, donde no hay trabajo, y aparte la acción gubernamental, no hay una planeación urbana, ¿no? O sea, no se le dota de recursos a la gente para decir, pues aquí vivimos, te hago un modelo de negocio donde te permita comprarte una casa a un precio accesible y en un lugar digno. Además que, bueno, se ocupan zonas que se creían que eran para la conservación. Estos se los pongo así como algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender todos estos modelos y a cómo vamos a ir avanzando. ¿Para qué? Para que tomemos conclusiones de qué es lo que el desarrollo sustentable me está permitiendo y qué no me está permitiendo. Y además que no todo es que no se aplique la sustentabilidad, sino también que hay acciones desde el sector social, desde el sector privado, gubernamental, internacional inclusive, que bueno, que dejan en claro que las prioridades son otras, ¿no? Bien, aquí comenzamos a entender esta reflexión en donde, pues vamos, ¿cómo atendemos esta problemática ambiental? Este es un autor que, bueno, si algún día lo gustan leer, su libro se llama Racionalidad Ambiental, es Enrique Leff. Es muy bueno y explica todo este modelo económico desde los factores económicos, ontológicos, antropogénicos, que llevan a una reflexión muy importante de nuestro modelo de producción. Entonces, primero pone que la problemática ambiental emerge como una crisis de civilización, que es lo que es el concepto que yo les planteaba en un principio. Es decir, ya estamos en una crisis. Y se los voy a poner con un ejemplo. México participa en el Panel Internacional del Cambio Climático. Hasta a principios de la década de inicios del siglo XXI, México participaba en módulos para combatir o para prevenir el cambio climático. Ahora, a partir del 2010, entre la década de 2010 y 2015, ya tiene vamos, un sector del gobierno que se dedica a la mitigación del cambio climático. Es decir, ya se reconoce que el cambio climático está afectando el modo de vida de la población. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues ya se creó un instituto para la mitigación del cambio climático. O sea, esta crisis civilizatoria siempre en el futuro, ¿no? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué va a pasar en el mundo? Pero no, ya estamos, o sea, esta crisis civilizatoria ya está. Vean, dice, parte de la cultura occidental y de la racionalidad de la modernidad.
Eso quiere decir que estamos entendiendo por la modernidad, estamos entendiendo una acumulación y modelos económicos que no nos están sirviendo, que están llevando a catástrofes ecológicas y un desequilibrio de la economía. ¿Por qué desequilibrio? Porque unos cuantos están acumulando gran riqueza y otros están sin qué comer. Ese es el problema. O sea, no es posible que el 1% de la población tenga el 50% de la riqueza mundial. O sea, eso es una disparidad económica muy, muy importante. Y vean cómo lo pone, como el desquiciamiento del mundo que conduce a la cosificación del ser y sobreexplotación de la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una necesidad imperiosa de los recursos naturales. Bien, entonces lo que propone él es llegar a una racionalidad ambiental. ¿Cómo se llega a esa racionalidad ambiental? Consiguiendo modelos de cambios paradigmáticos. Es decir, sitúa al hombre como un ente más de toda de todos los seres vivos. O sea, hay que reconocer que nosotros pertenecemos a un ecosistema y donde en ese ecosistema llegan otras organismos que también cumplen funciones ecosistémicas y que también tienen derecho a una de vida. Bueno, esto lo da por las leyes ecológicas. Nacer, crecer, reproducirte y morir. Sin embargo, lo que hacemos es que nuestras necesidades van más allá de esto, a producción que a veces va más allá de esas necesidades. Entonces, esta racionalidad ambiental reconstruye el mundo desde la flecha de cómo ha evolucionado nuestro pensamiento respecto a la sustentabilidad y a la consideración de lo que pensamos como ambiental. Y necesariamente de la muerte entrópica a la muerte entrópica del planeta. ¿Por qué lo llama así? Hay que entender que el planeta es un sistema, lo único externo son los rayos solares y que se deberían regresar al espacio si no fuera por el efecto invernadero. Incluso algunos son filtrados por la capa de ozono. Entonces, como es un sistema cerrado, las entradas y ciclos energéticos se cumplen aquí. No es en vano cuando nos decían que todo lo que haces aquí se queda. O sea, entran cierta cantidad de energía y alguna debe de disiparse en calor y otra en desecho. El problema aquí es que el factor antropogénico le estamos metiendo mucha energía al planeta. Y a medida de que estamos quemando, generando desechos con energía, la muerte entrópica es cuando se llega que ya no tiene la capacidad de regeneración de ese desecho. Y además cuando ya no tiene los recursos para generar esa energía. Esa es la muerte entrópica. Bien, entonces aquí entramos a un punto importante. ¿Cómo ponerle valor a la naturaleza? ¿Cuánto vale un árbol? ¿Cuánto vale una cultura? O sea, por ejemplo, hay corrientes desde la ecología política, que el caso de los megaproyectos. O sea, tenemos se quiere un proyecto de una hidroeléctrica y para eso tienes que inundar un pueblo. Entonces, para inundar ese pueblo, pues es un pueblo de 10,000 habitantes, 5,000 habitantes, pero vas a dotar de energía a 300,000 habitantes. Sin embargo, no estás considerando que en ese pueblo hay arraigo, hay tradiciones, hay cultura. ¿Cómo le pones precio? Ese es el problema. Entonces, como todo se sigue centrando en la producción de bienes, servicios y mercaderías, pues seguimos bajo este ciclo económico. Materias primas, la clase trabajadora, el proletariado, los controles paraestatales, o sea, todos los tratados, acuerdos económicos que se llegan de manera intergubernamental, todos los empresarios y los beneficios de las inversiones, que es el PIB. Y el PIB no es otra cosa que la acumulación de capital. Es decir, cuánto el país, cuánto generó de riqueza, y esto se puede ver también en los empresarios, ¿no? O sea, también ellos cuántas riquezas están generando. Entonces, por ello se funda un paradigma científico de la modernidad que se extiende a un campo de la producción. Aquí aparecen ciencias, como ya les comentaba, de la economía de los recursos naturales, economía ecológica, que buscan atender a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuánto vale un árbol que te está capturando, por ejemplo, 80 kilogramos de dióxido de carbono?
que te está cumpliendo funciones bióticas. Eso es lo complicado, ¿no? Y es lo que no hemos revalorizado. Esto también sucede, como dice aquí, porque la naturaleza se ha quedado sin ley del valor. Pero se ha vuelto complicado porque no sabemos ponerle precio a la naturaleza. O sea, no sabemos, por ejemplo, cuando compramos una tabla, no sabemos ni de dónde viene, ni cuál fue el costo energético, ni el costo material, ni el costo del trabajo, que eso es alguna corriente del metabolismo social, por ejemplo. Nosotros tenemos un mueble ya fabricadito y no sabemos si hubo un despojo, por ejemplo, para alguna comunidad, eh, vamos, como es el caso de Cherano, que se estaban sobreexplotando los bosques. Entonces, esa ley del valor es la que no está adquiriendo la naturaleza. También hay que preguntarnos cómo se la podemos poner, si es necesario ponérsela o qué modelos económicos creamos para esto. Bien, entonces esto es nada más para redondear la última idea, pues lo que muestra esta línea es qué tan fácil es cuantificar ciertas cosas. Entonces, pues la materia prima, los productos y las cosechas ya hasta sabemos cuánto vale. O sea, hasta los precios del maíz ya salen antes de incluso de cosechar. Servicios y diversidad biológica, pues también hay más o menos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya, por ejemplo, los sistemas agroganaderos, pues ya saben cuánto vale cada especie de vaquita y cuánto se va en exportación. Los procesos ecológicos, esto ha habido una corriente teórica muy importante por el pago de servicios ambientales. Entonces, digamos que una zona se esté conservada es porque se conoce cuánto te está aportando y es el conocimiento de estos procesos ecológicos. Sin embargo, ¿cómo le ponemos precio a la calidad científica, estética, artística, cultural, religiosa o simbólica desde ciertas cosmovisiones de la naturaleza? O sea, es muy complicado. Eso, o sea, vamos, ¿hasta cuánto vale un ser humano? O sea, no se puede. No, eso es lo complicado. Y estamos trabajando con seres vivos. O sea, por eso vuelvo a mi pregunta, ¿cómo le ponemos el valor en un árbol? Estas son las disparidades económicas que no se han resuelto. Bien, entonces hay que atender que hay problemas de fondo, ¿no? O sea, ya lo vimos que es un problema paradigmático, incluso de interpretación, de la forma en que concibimos el mundo. Entonces hay ciertas cosas que nosotros, mediante vayamos entendiendo esto, vamos a ir tomando acciones. Entonces esta racionalidad económica ha transformado al ser humano en un homo economicus. ¿Qué es lo que quiere decir? Que hay una relación simbólica con la naturaleza para someterlo a la acción mecánica de las leyes del mercadeo. ¿Y cuál es la ley del mercadeo? Pues consumir. Todo es consumo. Consumo y desecho, consumo y desecho. Ese es el problema. Que a medida que nosotros más consumimos, más desechamos y menor capacidad tiene cierto ecosistema o cierto cuerpo natural de poder reintegrarlo al sistema. Este problema ya ha sido muy documentado y por eso pongo el ejemplo de la obsolescencia programada. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos que si tú comprabas unos calcetines en 1960, duraban 30 años. ¿Por qué? Porque utilizaban lana, porque el nylon era de buena calidad, digamos, por estas circunstancias. Sin embargo, pues ya ahorita compras unos calcetines, a lo mucho te van a durar un año o dos. Es a lo que se le llama obsolescencia programada. También hubo un caso muy dado de una demanda a la marca Exxon por parte de un estadounidense. Es un caso que se dio en Estados Unidos. Este personaje descubrió que su impresora dejó de funcionar a partir de las 3.000 impresiones, que empezaba a tener deficiencias en la impresión, o sea, vamos, surgieron diferentes problemas. Y en todo ese estudio descubrieron que estaba programada vamos, la impresora para dejar de funcionar en ese punto específico. A esto es lo que se le llama obsolescencia programada. Las cosas están dejando de funcionar para que a cierta utilidad ya tengas que comprar otra. Lo deseches y pues lo mismo, comprar algo nuevo.
Por esto se sacan modelos tecnológicos de manera muy rápida y muy constante. Eso es el fundamento de la obsolescencia programada. O sea, tenemos un iPhone, ya no sé en cuál va, el 13 o 14, cuando salió hace 6 meses el 11. O sea, eso es, vamos, si es, ellos lo definen como, o lo escudan en el crecimiento tecnológico. Entonces, este crecimiento tecnológico ha sido cuestionado por la obsolescencia programada. También la economía sigue promoviendo un crecimiento sin límites. O sea, el desarrollo sustentable tampoco ha sido un motor en decir hasta aquí debemos dejar de construir, de progresar y de producir, y niega estas condiciones potenciales y constreñimientos de la naturaleza. O sea, en este crecimiento exponencial, pues vamos, no se ha preguntado cuáles son los recursos que necesita la naturaleza para su regeneración. Entonces aquí les pongo algunos datos críticos. Esta es la cantidad de toneladas de petróleo que se necesitan anualmente para cumplir la demanda energética, ya sea que se utilice para cualquier actividad en el mundo. La relación entre producción y petróleo nos da en 41.5 años. Es decir, que si sigue nuestra tendencia de producción, las reservas ya van a escasear en 40 años. Que 40 años en la vida o en la escala humana, pues es mañana, ¿no? O sea, tenemos muy poco tiempo para definir acciones que nos permitan, pues ya tener consideraciones en cuanto a esto. Desde 1960 ya se documenta la sobreexplotación de ecosistemas, y otra, la mitigación del cambio climático duraría 50 años. Imagínense que ahorita detenemos todo nuestro sistema de producción y nos vamos a vivir en cuevitas para tener el menor gasto energético. Pues las acciones humanas ya tuvieron un impacto muy importante, y esto tardaría 50 años en mitigarse. Bueno, en esa escala sí es muchísimo. En la escala de la vida humana, pues sí es mañana, ¿no? Bien, tenemos una crisis ambiental que ha puesto al descubierto la sustentabilidad ecológica de la racionalidad económica. O sea, ya la sustentabilidad surgió en un apuro de que estamos agotándonos los recursos. Entonces ya, ¿cómo le hacemos? Pero además surgió porque a los gobiernos ya les estaba generando problema. O sea, ya no era de que la población se está enfermando por mercurio, por algunas sustancias químicas, o se está enfermando porque no alcanzan los alimentos, o por el uso de agroquímicos. Entra en la agenda, pero también entra en la agenda gubernamental, porque ya se pone ahí, si nos estamos acabando los recursos, ¿y cómo le vamos a hacer para producir capital? Entonces ahí sí ya pues nos va a hacer falta el dinerito, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, en 1962 se escribe la Primavera Silenciosa. Entonces ya este libro fue un boom, en donde dice, pues como que hay problemas ambientales, pues ¿cómo le hacemos? En 1982 ya fue la primer cumbre de la Tierra. Entonces ya se va reconociendo todas las problemáticas que van de la mano con la cuestión ambiental. Para el 92 es la cumbre de Río. Esta cumbre de Río de Janeiro fue muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se da el concepto de desarrollo sostenible, sustentable. En esa cumbre se dice, tenemos que dejar recursos para las generaciones futuras, pero siguiendo nuestro modo de vida. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué acciones planteamos? En el 96, perdón, aquí no es 92, es 96, hubo muchas discrepancias porque pues en las cumbres se firman tratados, pero la Unión Europea hizo ensayos nucleares. Entonces empiezan a haber conflictos interinstitucionales. Y hasta el 2007 se logró redefinir el protocolo de Kioto, que entra para reducir los gases de efecto invernadero. La meta del protocolo de Kioto es que la temperatura no suba a 2 grados, porque si sube 3 las catástrofes climáticas serían impresionantes. O sea, vamos, el que esté a 2 grados antes de alcanzar el punto máximo de la temperatura, que son 3 o 4, pues vamos, nos da la posibilidad de mitigarlo y nos da la capacidad como seres humanos de adaptarnos a estas condiciones. Pero vean, o sea, 2 grados es a una escala de temperatura y todo lo que esto genera, pues es mucho.
Por ejemplo, desde la biogeografía se estudia cómo las especies han ido cambiando de su espacio para encontrar, para encontrar las condiciones para vivir. Vemos cómo se han recorrido las zonas propensas a la erosión. Hay muchas disparidades que se han generado a partir del cambio climático. Bien, nosotros tenemos que vivimos en un sistema social que comparte energía, materiales e información con el ecosistema. Entonces, en la medida que las actividades humanas se relacionen con este ecosistema, pues va a haber servicios ecosistémicos, pero también va a haber una retroalimentación. Aquí lo importante que es encontrar los puntos de equilibrio. Para ello se necesita conocimiento, tecnología, organización social, valores, y que todo sea aplicado por esta población. ¿Para qué? Para que, digamos, se encuentre en armonía con los servicios ecosistémicos. Hay que entender que nosotros vivimos en un socioecosistema y que ese socioecosistema lo compartimos con otros seres vivos. Entonces, en la medida que vayamos entendiendo esto, pues vamos a comprender que los ecosistemas sí son un capital natural, pero también albergan vida, albergan funciones y tienen funciones ecosistémicas. Incluso no funciones antropogénicas, sino funciones para que se desarrollen a priori, o sea, ellos con otras especies. Tenemos un sistema social con el capital humano, y bueno, aquí es conservar o restaurar, que ese es de eh, las, las grandes acciones que se deben de tomar, ¿no? Y por ello se han creado muchos programas y muchos trabajos, ¿no? Como áreas naturales protegidas, con zonas de restauración de flora y fauna, que han permitido desarrollar todos estos acuerdos. Entonces, ¿cómo afrontamos los retos que exige la sustentabilidad? Entonces, vamos, si ya nos vamos a quedar con un modelo sustentable, ¿qué es lo que debe permitir? ¿A dónde le vamos? Primero, economía ambiental, una evaluación de costos y beneficios ambientales. O sea, sí voy a obtener unos buenos millones con la extracción de oro y plata, pero ¿cuál es el costo ambiental? ¿Cuánto voy a gastar en biorremediar o remediar el suelo, el aire, de todo lo que contamine? O sea, sí puedo explotar un lago, sí puedo explotar un océano, pero también tengo que poner el costo de cuánto me va a costar recuperar cierta especie, recuperar cierto suelo, y cuánto tiempo me va a llevar. Eso es algo también que se no... Desde la economía ecológica, ¿cuál es el límite entrópico de los procesos productivos? ¿Cuánto tiene la capacidad el ecosistema de regenerar? ¿Puedo desechar esto? Y si le metemos más al sistema, ya no se va a poder desechar. Ese es otro gran reto de la sustentabilidad. Y la parte ambiental, ¿cuál es el potencial de desarrollo sustentable? O sea, si de verdad nos va a alcanzar para lograr todos estos objetivos. Tenemos cómo funciona la economía. Yo les comentaba que es una transformación de la energía y alguna se pierde por residuos, por calor, y otra la energía útil, que es la que se aprovecha. Discúlpenme que vaya rápido, pero es por el tiempo. Entonces, también, ¿cuáles son otras propuestas? Una economía de estado estacionario. Que los recursos no renovables sean explotados a ritmos que permitan su reposición. Les pongo un ejemplo. Tenemos un bosque de 150 años. Lo talamos, en verdad nos vamos a esperar 150 años en que otra vez se regenere. Y aquí el dilema, ¿qué tanto de esos recursos nos van a alcanzar? Porque afuerita ahí nos está esperando una población de 7,000 millones de habitantes y que todas están demandando recursos. También que las emisiones de desechos no excedan la capacidad de asimilación. Es decir, si por ejemplo nosotros vertimos un contaminante en un ecosistema, que se tenga la capacidad de absorberlo y además de que se reintegre de manera natural al ecosistema, es decir, que se degrade. Y, en mi opinión, las acciones locales son las que generan cambios globales. Es decir, el foco que apagamos, el carro que no utilizamos, la mariposita que no matamos, pues estas son las acciones que si todos las lleváramos a cabalidad de manera cotidiana, pues se generarían mejores resultados. Bien, pues yo les agradezco mucho su atención, nueva la invitación. Y si les interesa algo de mi plática, si les quedó alguna duda, lo digo por el tiempo, pues con toda confianza y con todo gusto me pueden escribir. Les dejo mi correo
De verdad, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestro. No sé si alguien tenga alguna duda, quiere hacer algún comentario. Estamos aquí, el maestro nos apoya con alguna duda. Adelante. Pues me da gusto que les haya gustado. Sí, son temas muy interesantes. Que bueno, yo les invito que más allá de criticar algún problema que existe, pues nos lleven a la reflexión y replantearnos ciertos esquemas, ¿no? Que ya tenemos o ciertos modelos. Y con mucho gusto, maestra Catalina. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario. También es buena la retroalimentación. Suelo. ¿A qué se refiere con land sparring, Rebeca? Hola Carla, tu pregunta es muy buena. Hay algunos productos que se han creado bancos internacionales para almacenar todos estos desechos. Unos son vamos, que solo se utilizan para desechar, como es el caso de la India. O sea, la India es el basurero de Estados Unidos, por ejemplo. Y hay otros como Suecia que han aprovechado todos estos recursos para crear indumentaria, para crear, vamos, innovaciones tecnológicas que les permitan aprovechar estos recursos. O sea, incluso la basura se ha convertido en un modelo de negocio para algunos países y en la medida que se ha adoptado estas medidas de reciclaje, pues pues ha sido adoptado. Nos dice Rebeca que la idea de dividir las tierras para que sean en conservación y otras para solo uso urbano o combinarlo de manera sustentable. La verdad, yo no estaba muy documentado en los conceptos que usted comenta, Rebeca, pero sí es muy importante y se ha logrado con modelos, por ejemplo, desde la agroforestería, llámese la rosa tumba y quema, o algunos otros modelos de rotación de cultivos, ¿no? Esto ha servido, por ejemplo, para dejar nutrientes de los cuales carecía el suelo. Si todos los años sembraba maíz, ahora siembro frijol, por ejemplo, para que fije el fósforo. Esa es la medida en que esas medidas se han utilizado, pero sí es muy interesante lo que tú comentas. México va a alcanzar este proceso en la medida de que su desarrollo tecnológico, ya sea por inversión privada o inversión gubernamental, se alcance. El problema aquí es la concientización también. O sea, cuando pasa el camión de la basura tiramos todo. Y ese es el problema, no tenemos una cultura de separación de basura y de reciclaje. Yo creo que por eso, por ahí pasa esa problemática. Con mucho gusto. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Si da tiempo, no sé cómo andamos de tiempo, maestra Guadalupe. Eh, yo creo que de tiempo quedamos bien. Igual, si gusta contestar la pregunta, maestro. Ok. Nos pregunta Carla, ¿cree que el modelo integrado del que nos hablaba sea el que nos conduzca a un mayor alcance en cuanto al desarrollo sustentable o va más allá de eso? Primero, hay que separarlos, ¿no? O sea, el modelo de integrado me va a permitir una cosa. ¿Qué me va a permitir? Primero, generar una armonía con los ecosistemas. Y en la medida de que esa armonía ya me permita tener un sistema productivo sustentable, pues ya vamos a cambiar ciertas formas de producción. Y sí va más allá de eso también porque es un cambio paradigmático. O sea, tenemos que cambiar los esquemas de producción.
Vamos, si ahorita le propones a algún empresario, vamos a crear una economía de estado estacionario, pues te van a correr a los 2 segundos, ¿no? Porque pues su modelo de negocio es crecer, 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 producir, producir y seguir acumulando capital. Ese es aquí el problema. ¿Cómo cambias eso? ¿Cómo pones, tienes que ganar riqueza hasta este punto? Ya no produzcas. Yo creo que por ahí va la relación, Carla. Gracias por tu pregunta. Ok, pues cerramos justo a tiempo, maestro. Muchísimas gracias por su aportación. Gracias por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de este tema. Gracias también a la maestra Catalina por la facilitación de que esto sea posible, esta conferencia de genios nocturnos. Y pues a nombre de Universidad Montreal, gracias a todos los asistentes. Los invitamos a que nos sigan allí a través de redes sociales para que conozcan los próximos temas que vamos a estar realizando. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Nos vemos en la próxima emisión de Genios Nocturnos. Muchas gracias a todos y que estén muy bien.